bienvenidos a Voces y Resonancias, Diálogos para la Divulgación. Este ciclo que hemos organizado desde el proyecto de divulgación de la ciencia de la UAM Xochimilco, en vinculación con la UAM Coajimalpa y con la SOMEDICIT. En esta ocasión nos acompañan 3 expertos en divulgación, en historia de la ciencia y en compartir sus conocimientos. Ya personas bondadosas, porque aparte de que generan ciencia, también la comparten con el público. Bienvenidos, Gloria Balek, Marco Millán, Liliana Schiffer, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Cecilia y auditorio. Gloria, no te escuchamos. Buenas tardes. Ya accioné el micrófono. Es un gusto estar con ustedes ahora. Gracias, buenas tardes. Pues bienvenido al público que nos acompaña en la sala de Zoom, en Facebook. Vamos a dar inicio a esta sesión que en esta ocasión vamos a hablar de la historia, la ciencia, qué se está haciendo al respecto en este campo de la divulgación acerca de este tema de la historia y la ciencia. Para dar inicio, me voy a permitir presentar primero a Gloria Balek, quien es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM, es maestra en Historia por la Universidad de Cambridge, Inglaterra, y doctora en Ciencias Políticas y Sociales. Y dicen, no, pues ese lugar, dice, se me hace que es de trata. Permítanme. Dicen ellos, ¿no? ¿Qué crees que sí se ve? Y lo tenemos. Se ve así como, o sea, Perdón, Gloria Balek fue editora de la revista Ciencia y Desarrollo del CONACYT y del Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe Exportadores de Azúcar. Es autora de decenas de artículos y de 11 libros, entre los que se encuentran Los laberintos de la locura, Los volcanes, Una voz en el planeta único, Las drogas, Agua, reflejo de un valle en el tiempo y Héroes o villanos en la mesa. Fue columnista en el portal esmas.com de Televisa y ha participado en programas de radio y televisión. Desde 1995 es profesora de posgrado en la UNAM, donde ha dirigido una docena de tesis de licenciatura y maestría. Y desde 1998 es jefa de redacción de la revista Como ves, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Bienvenida, Gloria, y muchas gracias por atender esta invitación para conversar con estos compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes, es un gusto para mí estar con ustedes y bueno, lo platicábamos antes de que empezáramos formalmente. Yo voy a platicarles hoy de la importancia de la historia para divulgar la ciencia desde la academia, con un ejemplo personal absolutamente entrañable para mí, que se trata de Enrico Martínez y el desagüe del agua en el Valle de México. ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Sí? Bueno, esta es la historia de un hombre casi desconocido, descubierto desde la academia para obtener mi grado de maestría en historia por la Universidad de Cambridge, Inglaterra, y años después escrita como un artículo de divulgación de la ciencia para la revista Como ves, de la DGDC de la UNAM. Esta es la historia de Enrico Martínez, pieza clave en la desecación y obras del desagüe del Valle de México, con la que espero sea patente la utilidad de la historia y del contexto sociohistórico, tanto en la academia como en la divulgación de la ciencia. Empecemos por resaltar la definición más simple de la historia, como el estudio del pasado de los seres humanos a partir del recuento y examen crítico de los registros, documentos, fotografías, filmes, libros y cualquier otra forma de soporte que esclarezca los eventos que afectaron a países, comunidades y personas, como una disciplina que estudia el pasado de la humanidad y su narración cronológica, permitiendo su comprensión, contextualización y visión crítica a partir del análisis. Comencemos con las descripciones de sitio. Corría el año 1639 en la muy noble y célebre Ciudad de México, capital de la Nueva España. Era, según planos concebidos por el reconocido cartógrafo don Juan Gómez de Transmorte, una ciudad de plazaletes, solares y manzanas, casas de una planta hechas de tezontle, lodo y madera, estrechas avenidas y extensas plazas cercadas por agua, pese a que se habían cegado muchos de los canales originales de la antigua capital azteca. Ya existían algunos acueductos y varios templos,
fortalezas militares, iglesias, conventos y algunos legendarios e improvisados mercados de gran colorido. Sobresalían la Plaza Mayor, la Catedral Metropolitana y la Real y Pontificia Universidad. Por las calles circulaban coches jalados por mulas y caballos, y en las noches, por la Sequía Real, navegaban hacia el centro de la ciudad canoas cargadas de flores, frutas y legumbres provenientes de los pueblos de Chalco y Xochimilco. Las fuertes lluvias de temporada hacían estragos en esa nueva ciudad edificada sobre las ruinas de Tenochtitlán. Durante los primeros años de la colonia, las lluvias ocasionaban grandes daños debido a las zonas lodosas o desecadas por las construcciones y por la tala inmoderada de árboles que servían como pilotes y sostenes de innumerables edificaciones. En los lluviosos meses de 1555, la ciudad padeció una grave inundación. Posteriormente, en 1604, el lago de Texcoco, uno de los 5 que conformaban el sistema lacustre de esa cuenca, invadió casi toda la ciudad, y en 1607 se abrió por primera vez la Cuenca de México a través de la galería subterránea de Nochistongo para evitar tanta inundación. Fue entonces que por órdenes del virrey se inició el drenaje de los lagos, obra que llevaría siglos completar. La historia del drenaje de los lagos está plagada de contratiempos, corrupción e intereses políticos. En 1520, antes de la caída de Tenochtitlán, el lago era un solo cuerpo de agua que se extendía hacia el norte, desde Zumpango y San Cristóbal, hacia el centro hasta Texcoco y hacia el sur hasta Xochimilco y Chalco. En 1629, la superficie del lago había disminuido y estaba fragmentado en algunas secciones. Los 3 cuerpos más importantes se localizaban en Zumpango, Texcoco y Xochimilco, y la Ciudad de México dejó de estar asentada en una isleta al centro del lago. En esta ciudad vivió el controvertido cosmógrafo, traductor e ingeniero Enrico Martínez, el principal artífice de las obras del drenaje de la Ciudad de México, quien dedicó 25 años de su vida a luchar contra las aguas que inundaban el valle. Según algunos registros, era holandés o alemán, según otros, oriundo de Andalucía, y no faltó quien creyera que era mexicano o francés. Aunque los datos son contradictorios, asumiremos que Enrico Martínez nació en Alemania, aproximadamente en 1557, que se mudó a Sevilla, España, donde se convirtió en impresor, pero que sus intereses reales eran la astronomía, la física y las matemáticas. Enrico Martínez también era navegante y cartógrafo. Se tiene noticia de que viajó por el Océano Pacífico hasta las Filipinas y la costa de California y trazó mapas muy precisos de Nuevo México. Para 1589, ostentando el título de cosmógrafo real, responsable de observar los eclipses y movimientos de los astros, tomar longitudes y latitudes de las tierras, ciudades, pueblos, ríos y montañas de las posesiones de la corona, viajó a Nueva España y se instaló en la Ciudad de México, donde comenzó a enseñar astronomía y a traducir libros para la Santa Inquisición. En 1599 era intérprete del Santo Oficio e impresor de textos religiosos, tesis universitarias y estudios científicos. En 1604 editó su discurso sobre la conjunción de Júpiter y Saturno, y en 1606 su obra cumbre, El repertorio de los tiempos e historia natural de esta Nueva España, que incluye el primer canon de eclipses del continente americano. En 1611 se dedicó de lleno a las obras del desagüe de las lagunas de México, actividad que marcaría su vida y lo haría hacer historia. Después de las inundaciones de 1604 y 1607, el gobierno de la Nueva España comenzó un programa de reparaciones de emergencia. Primero, reparó el viejo albarradón de San Lázaro para detener las aguas provenientes del norte. Más tarde, se construyeron algunas secciones de la calzada de Guadalupe, San Cristóbal y San Antonio Abad, hoy Iztapalapa, y se construyó la presa de Acolman para contener las aguas del río Teotihuacán. En 1607, el gobierno se había convencido de la insuficiencia del sistema hidráulico azteca, basado en grandes diques, entre los que se encontraba el albarradón de Nezahualcóyotl, y decidió adoptar un sistema de canales de drenaje. Ahí entró en escena Enrico Martínez, a quien el propio virrey le pidió
pongo comillas, que emplease su arte para agotar los lagos mexicanos. Martínez comenzó ese gran proyecto con el reconocimiento y medición del valle, nivelación general, y pronto propuso dos tipos de canales para desaguar el Valle de México. Uno, el drenaje general de los lagos de Texcoco, Zumpango y San Cristóbal, y otro para drenar solamente el lago de Zumpango. De acuerdo con los dos proyectos, el drenaje debía hacerse a través de la galería subterránea de Nochistongo, sitio propuesto desde 1580 al noreste del valle. El plan era construir un gran túnel a través de las montañas cerca del poblado de Huehuetoca y dirigir el exceso de agua en él mediante una serie de canales hacia el valle de Tula. El canal mayor drenaría el lago Zumpango y acarrearía agua procedente del río Cuautitlán, el más caudaloso y peligroso de la zona. Los trabajos de Nochistongo empezaron en 1607 y terminaron en mayo de 1609 gracias al trabajo de más de 1,500 peones, quienes abrieron el enorme socavón para desaguar las aguas que inundaban la ciudad. El túnel medía 4 metros de altura y 6.5 kilómetros de largo. Fue excavado por secciones con cortes subterráneos a lo largo de su ruta. En su parte más honda tenía aproximadamente 56 metros de profundidad. En otras secciones, el túnel se abría en la boca de San Gregorio, desde donde el agua se conducía por un tramo abierto de 8 kilómetros hacia el río Tula, que en estas épocas hemos escuchado en las noticias, el famoso río Tula. La monumental obra siempre generó problemas, pues se bloqueaba con tierra. Martínez recibía críticas constantes. Según algunos de sus detractores, aunque había seleccionado el lugar idóneo para excavar el túnel, su diseño y los materiales usados en su construcción eran inadecuados. El túnel era demasiado pequeño y sus paredes y techos estaban hechos de tierra y soportados por débiles arcos de madera y tierra. Según Martínez, las inundaciones se debían a que la lluvia arrastraba tierra y otros materiales al fondo del lago, elevando su nivel. Esto ocurría por el uso agrícola de extensas áreas, antes ocupadas por los lagos, y por la deforestación del valle debido al uso masivo de la madera como leña y como pilotes para las construcciones. Se estima que entre los siglos XVI y XVII, la ciudad española usó anualmente 25,000 árboles solo para pilotes. La solución que Martínez planteaba era asolvar y rellenar. Los trabajos de drenaje avanzaban a marchas forzadas, pero el problema no se resolvía. En 1627 se rompió un dique del río Cuautitlán y se inundó nuevamente la ciudad. Se decidió poner en marcha el proyecto de Martínez, que ya se había debatido años antes. La desecación completa de los lagos y el cambio de curso hacia el norte del caudaloso y a veces peligroso, en época de lluvias, río Cuautitlán. El año de 1629 fue extremadamente lluvioso. A fines de septiembre, la Ciudad de México quedó prácticamente bajo el agua. Todo se inundó. Las plazas, los solares, los mercados, las iglesias y conventos. Como el agua alcanzó hasta 2 metros en algunas partes de la ciudad, el transporte quedó reducido al uso de canoas. El comercio y muchas otras actividades se paralizaron y se propagaron diversas enfermedades. Las calles, plazas y calzadas fueron nuevamente dañadas. Varios edificios colapsaron y como las provisiones alimenticias comenzaron a escasear, más de la mitad de la población abandonó la ciudad. La magnitud del desastre puede palparse en una carta del arzobispo Manso y Zúñiga al rey de España, en la que menciona que debido a la inundación murieron 30,000 indios y que de las 20,000 familias españolas que vivían en la ciudad, solo quedaron 400 vecinos. Fray Luis Alonso Franco escribió al respecto: en canoas se llevaban los cuerpos de los difuntos a las iglesias y con mucha decencia se llevaba el Santísimo Sacramento a los enfermos. Esta situación se prolongaría por 5 años, de 1629 a 1634. Aunque el nivel de las aguas bajaba por temporadas, algunas fuentes sostienen que la inundación terminó en 1633 y que la ciudad volvió a inundarse 2 años después. En 1634 aún quedaban tramos donde había que transitar en canoas. La situación era tan grave
que por segunda vez en la historia de la Ciudad de México se planteó abandonar la ciudad y construir la capital en un lugar más seguro, Tacubaya, como se había planteado sin éxito en 1555. Sin embargo, esa propuesta nunca se llevó a cabo, pues los regidores se rehusaron a abandonar la ciudad, aduciendo que era más barato invertir 4 millones de pesos en terminar el drenaje, cantidad planteada por Enrico Martínez, que perder propiedades mucho más valiosas. Y esto siguió sucediendo por muchos años. Además de la inusual cantidad de lluvia, la gran inundación se debió también al hecho de que Martínez, como director del drenaje, mandó cerrar el canal de Zumpango, impidiendo la salida de las aguas y provocando con ello su concentración. No se sabe con exactitud por qué Martínez actuó de esa manera. Al parecer, temía que las aguas del río Cuautitlán destruyeran su túnel. Lo cierto es que al cegarlo, creó las condiciones para que ocurriera la peor inundación de que se tiene registro en la historia de la Ciudad de México, y por ese hecho fue encarcelado. Después de acaloradas deliberaciones, las autoridades decidieron castigar a Martínez y lo centraron en la cantidad de lluvia que estaba afectando a la ciudad. Esta situación se prolongaría por 5 años y seguiría siendo parte de la historia de la Ciudad de México. Además de la inusual cantidad de lluvia, la gran inundación se debió también al hecho de que Martínez, como director del drenaje, mandó cerrar este canal de Zumpango y por eso la situación empeoró. Desilusionada por el trabajo de Martínez, en enero de 1631, el gobierno de la ciudad nombró al oidor don Juan Villabona como juez superintendente del desagüe, cuya primera tarea fue un duro informe contra las obras del drenaje y su exdirector. Martínez se defendió sin éxito, incluso ante el propio rey de España. Al año siguiente, en 1632, se retiró a su residencia de Cuautitlán, donde, rodeado de libros de matemáticas, esferas, globos y astrolabios, murió a los 75 años de edad. Tras la muerte de Martínez, hubo diversas propuestas para asegurar la capital de la Nueva España contra las inundaciones, desde galerías y túneles hasta drenar las aguas a través de un sumidero, supuestamente ubicado en el mismo lago de Texcoco y que había sido utilizado por los aztecas. Aunque algunos documentos, como el Códice Florentino, muestran la localización de ese sumidero en Pantitlán, este nunca se ha encontrado. Todos esos proyectos eran costosos y difíciles de realizar. Algunos se discutieron, otros se ignoraron. Décadas y múltiples obras después, en 1675, el virrey en turno escribía al rey de España una carta informándole que en la capital de la Nueva España se habían concluido los trabajos del drenaje y que México estaba por fin libre de ese peligro. Pero antes del fin del siglo, la ciudad sufriría 2 inundaciones más, sin contar con las subsecuentes ocurridas a lo largo de su historia independiente y moderna. Los trabajos del drenaje de la cuenca, iniciados por Enrico Martínez, concluirían siglos más tarde, en 1900, con la apertura del túnel de Tequisquiac. Seguirían luego el entubamiento de cada uno de los ríos que confluían en la Ciudad de México y que ahora subyacen en calles, avenidas y ejes viales, y en 1975 la monumental obra de ingeniería conocida como drenaje profundo. Sin embargo, corre el año de 2021 y en esta urbe y su zona metropolitana seguimos padeciendo serias inundaciones, pues el problema al cual dedicó su vida Enrico Martínez sigue sin resolverse plenamente. Ahora, además, nos falta el agua potable, aunque esa es otra historia. Gracias. ¿Qué historia? Perdón, a lo mejor me di demasiados datos y demasiadas fechas, pero todas eran importantes para ver lo absurdo y la importancia realmente que conozcamos la historia, que sepamos nuestra historia para que no sigamos cometiendo los mismos errores que cometieron hace siglos los conquistadores o los mismos nativos aztecas o los colonizadores, las personas los científicos incluso en la colonia o los ingenieros
hidráulicos. Incluso en la época de Martínez se invitó a varios ingenieros muy renombrados daneses para que vinieran a ver qué estaba sucediendo en México, porque México se sigue inundando. Ay, te estás congelando, Gloria. Hablarles de este personaje que es Enrico Martínez, que además tiene una estatua enfrente de la catedral. No sé. Está habiendo problemas de transmisión, Gloria. Si la han visto, México, de Enrico Martínez. Y en unos viejos solares, en unas viejas casas del centro histórico de la Ciudad de México, están todavía las marcas de donde llegó el agua en la vieja inundación. Y nos sigue pasando esto, nos seguimos inundando. No es solamente la Ciudad de México, debemos aceptarlo, esto ha sido mundial y en todo el país, pero en la Ciudad de México nos sigue ocurriendo. Entonces es increíble cómo el problema del drenaje, el problema del desagüe de los lagos, de la cuenca de México, sigue siendo un problema actual, sigue siendo un problema cotidiano y un problema que a lo mejor vivimos un poco menos los que habitamos en el sur de la Ciudad de México, pero que viven continuamente quienes habitan el centro de esta ciudad. Entonces, mi ejemplo el día de hoy, en este conversatorio, es sobre la importancia de conocer la historia y de encontrar esos problemas del pasado que deberían de servirnos para solucionar los problemas del presente y, por supuesto, prevenir los problemas del futuro. Entonces, este es un ejemplo que quise dar en este conversatorio y que espero que sea de utilidad y que por lo menos nos haga pensar y repensar las problemáticas tan inmediatas que estamos viviendo, sobre todo con respecto al agua, al drenaje de la Ciudad de México, del Valle de México, y sobre todo también al problema tan inmenso que tenemos con respecto al agua potable, Sí, claro. que como lo dije al final de esta presentación, es otra historia. Es otra historia que nos afecta directamente y que es esencial para nuestra supervivencia. Claro, y qué importante es que compartas esta información. Nos está diciendo gente del público que dónde pueden obtener más información sobre todo esto, que es una investigación tuya muy amplia. Esto solo es una probadita que nos diste, porque efectivamente hay que saber de historia para no repetir los errores, hay que divulgar el conocimiento que se genera, hay que tener un compromiso, todos los que estudian, todos los que nos dedicamos profesionalmente, ¿qué papel jugamos en la construcción de soluciones o de alternativas para vivir en una ciudad que está eternamente inundada, que ya vimos que por años no se han tomado medidas adecuadas para poder resolver este problema, porque el problema creo que existió desde el asentamiento humano en un lago, ¿no? Entonces, como dicen... Totalmente, sí. Sí, entonces hubo un desconocimiento desde el inicio y ha permanecido, pero además no solo falta agua, se sigue construyendo en una ciudad y cada vez se construye de forma más masiva estas super torres gigantes que hay de ciudades verticales. ¿Dónde están las políticas públicas? ¿Dónde está el razonamiento de los arquitectos, de los urbanistas, de los políticos, de los estudiosos en agua? Entonces, como que ya es momento de hacer un alto y tomar decisiones de por dónde debemos de caminar para detener el deterioro y para no replicar en otras partes esto que ya nos consume. Gloria, muchísimas gracias, qué interesante. Y bueno, efectivamente es muy importante saber contexto histórico para saber qué es lo que nos sucede en la actualidad. Efectivamente, en el sur no sufrimos mucho de esto, pero como se han talado los árboles del Ajusco de Milpalta, el agua cuando llueve baja como en resbaladilla y ya hay inundaciones en zonas que no debiera de haberlas originalmente. Pero bueno, sí somos privilegiados los que andamos por el sur. Muchas gracias. Voy a dar paso ahora al maestro Marco Millán, que, permítanme tantito, Marco Millán está aquí con nosotros. Él es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Xochimilco y da clases en la licenciatura en Periodismo y Comunicación Colectiva, de donde él tiene esta misma profesión por la UNAM y tiene una maestría en Filosofía de la Ciencia por la UAM y una especialidad en Gestión de la Paz y los Conflictos por la Universidad de Granada. Actualmente es doctorado en Filosofía en la Universidad de Sevilla y es autor de diversos libros, entre ellos
para una filosofía de la comunicación de 2020, un libro de poesía que se llama Antiguas Redes del 2016, Hermenéutica de la Paz y los Conflictos del 2015, El acontecimiento de la comunicación en 2013 y Ensayos de 2002. Ha publicado diversos artículos en revistas académicas a lo largo de 20 años y los temas y la perspectiva en los que él ha trabajado y que son de su interés son hermenéutica, fenomenológica, ética del discurso, estética y poética. Pues bienvenido, Marco, gracias por atender esta invitación para conversar. ¿No estaba interesante lo que nos cuenta Gloria Balek? Sí, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos. Quiero disculparme primero porque esta hora, estaba yo ahorita cruzando dedos, porque yo vivo casi entre Insurgentes y Reforma, y aquí frente al edificio que vivo hay una serie de restaurantes y fondas, y acaban de terminar la trompeta, todo lo que daba, tocando a mi manera, que no estaba tan mal de trasfondo, ¿no? Pero, Dios mío, así casi cuando acabó Gloria, se cayó el señor, así que no sé si vaya a volver a ocurrir y alguien le pida otra pieza, y entonces me disculpo porque quizá lo tengamos que usar de ruido de fondo, ¿no? Por la hora de la comida, entonces se llenan los restaurantes y llegan los trompetistas callejeros y hacen su show. Y bueno, eso se filtró y se oía muy fuerte, como si estuviera aquí abajito inmediatamente, porque es una calle ancha, entonces hace una resonancia así brutal y se oye muy fuerte. Entonces no tardará en pasar el se compra, se vende también y todo eso, ya sabemos estas cosas. Es parte de lo que quedará en la historia, ¿no? Exactamente. Todos estos Zooms que están grabados, todos tenemos ya los sonidos del vecino, el se compra, se vende, el afilador. Sí, ayer estaba en otra conferencia y el vecino de arriba estaba taladrando. Entonces le tuve que escribir un WhatsApp si me hacía el favor de callarse un poco. Cualquier cosa nos mandamos mensaje y nos vemos. Clara, ¿puedes cerrar? Vale. Sale pues. Por favor. Gracias, perdone. También esas son las cosas que se nos olvida que estamos, tenemos que tener los micrófonos cerrados por respeto a los ponentes. Marco, ya no te escuchamos. Sí, decía que hay mucha gente con el micrófono abierto y sería prudente que lo cerraran. Yo ahí veo a varios. Ismael, si me haces favor de cerrar los micrófonos de todos y solo dejar el del maestro Marco Millán y el mío. Yo creo que sería mejor que... Creo que sí, los estoy cerrando. Gracias. Gracias. Adelante. Muy bien, pues miren... Permíteme, todavía Hugo Alberto Jasso tiene abierto su micrófono. Hay que cerrárselo y no sé quién más. Déjame checar, creo que es el único. Hugo Alberto Jasso, ¿lo puedes cerrar, por favor? ¿O tendremos que salir de la sala? A ver, Ismael, ¿podría cerrar el micrófono de Hugo Alberto Jasso? No tiene micrófono Hugo Alberto Jasso. Ah, ok. Entonces, continuamos. Perdón, Marco, perdón, público, perdón todos los que nos acompañan. Adelante, bueno, por favor. Sí, muchas gracias. Una de las cosas que se mencionaba dentro de mis intereses académicos como profesor de la UAM Coajimalpa, del Departamento de Ciencias de la Comunicación, y también como pues la persona que impulsó, que fui yo como pionero de la UAM Coajimalpa, el tema de la comunicación de la ciencia. Después se sumó, por cierto, nuestro querido amigo Nemesio a todo este proyecto de la UAM Coajimalpa. Pero a mí me tocó la tarea, digamos, de articular las primeras propuestas para la comunicación de la ciencia como una salida terminal dentro de la UAM Coajimalpa para la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Nosotros nos habíamos planteado desde el inicio una diferencia entre comunicación de la ciencia y divulgación de la ciencia que no nos parecían, ni siquiera por las palabras, ni sinónimos, ni nada de eso. Es decir, que nosotros pensábamos que la comunicación de la ciencia podría tener unas implicaciones de mayor compromiso de cara a la afectación pública de los productos de la ciencia, que rebasaba, según León Olivet también, la divulgación de productos científicos ya terminados, digamos.
Y había ahí, y sigue habiendo una preocupación, hemos hecho seminarios, congresos, etcétera, ¿no? Y por otro lado, precisamente por estar vinculado con los temas de la filosofía y la hermenéutica, pues seguí muy de cerca en aquellos años de posgrado en filosofía de la ciencia en la UAM y con muchos seminarios en el instituto, pues las cosas precisamente que decía León Olivet, ya fallecido, lo que decía Ambrosio Velasco, y recuerdo un artículo muy particular de Ambrosio Velasco, publicado en Dianoia hace ya más de 2 décadas, titulado La hermeneutización de la filosofía de la ciencia, donde proponía cómo se podía articular la hermenéutica, particularmente una cierta hermenéutica gadameriana, con respecto a los avances al transcurrir, digamos, al devenir de la ciencia, puesto que habían existido diversos filósofos, por lo menos los 4 grandes jinetes que todos conocemos, o es decir, Popper, Kuhn, Lakatos, Feyerabend, que estaban como en la situación de ver cuál era la lógica del descubrimiento científico, y con otros debates que se fueron abriendo por allí. Y me parece que justo lo que voy a intentar sintetizar ahora en mi intervención tiene que ver con este trasfondo hermenéutico de una propuesta de lectura sobre los problemas, sobre los acontecimientos, incluso recientes acerca de la ciencia y de la tecnología, y recordar incluso algunas cosas que son, creo yo, necesario recordarlas, porque también, como decía un filósofo, Hilary Putnam, un filósofo analítico, que a veces lo que nosotros hacemos es tirar el agua del bebé con todo y el bebé, ¿no? Y pensar que estamos de nuevo haciendo algo novedoso, cuando en realidad hay muchas cosas que se han dicho, discutido y puesto en órbita. Eso como primer acercamiento a lo que voy a intentar decir. Lo segundo es que vivimos en una época de Internet, y que este fenómeno de la posverdad me parece que afecta muy directamente la transmisión de noticias científicas, por varias razones. Primero, porque no existe una idea de posverdad en el uso de Internet sin que exista previamente el caldo de cultivo que desde la filosofía uno podría llamar que es la posmodernidad. Hay que recordar que los filósofos posmodernos criticaron el progreso científico, criticaron el dominio de la historia de la ciencia, eurocéntrica le llamaban algunos, criticaron el método científico, le pusieron un toque a una cierta desobjetivación de los hechos, ¿no? Y entonces decían, no, los hechos apelan más bien a interpretaciones, no hay hechos, una suerte de adiós a la verdad. Entonces, claro, la posmodernidad como que creó un caldo de cultivo antes de que existiera esta comunicación en red tan, digamos, tan intensa, que lo que logró es que esa posmodernidad fuera el caldo de cultivo para el fenómeno de la posverdad. Y lo que afecta de una manera muy directa es precisamente este proceso de desobjetivación de la verdad, una suerte de que todo es posible, todo se vale, porque hay que decir que la facilitación tecnológica hace posible también o potencia lo falso. Potencia el descrédito, potencia la puesta en duda de los hechos y de las verdades que a veces en la lógica del descubrimiento científico cuesta tantos años llevar a cabo. Entonces también hay que recordar que estamos en una época, en un momento histórico, diría que no podemos pasar por alto, que se vive una avalancha inagotable de fenómenos de información que están a la mano y que promueven, lo hemos visto con las vacunas, una gran cantidad de información, mucha de ella no corroborada, mucha de ella falsa, y por esto se habla del fenómeno de la posverdad. Entonces, yo diría que la crítica histórica que se ha hecho desde la posmodernidad a las promesas de la ciencia, al progreso de las sociedades a través del desarrollo tecnocientífico, pues efectivamente no se llevó a cabo. Sabemos que hay un Big Pharma
¿no?, que hace posible la comercialización, por ejemplo, de las vacunas, que responde a lógicas empresariales a nivel mundial y que difícilmente las podemos separar de proyectos políticos o incluso proyectos históricos de cara a lo que se está viviendo. Yo creo que también un fenómeno que pasa con respecto a lo actual es que también tendemos a ironizar cuando alguien se quiere tomar demasiado en serio algo. Es decir, si alguien se quiere tomar demasiado en serio una teoría, si alguien se quiere tomar demasiado en serio la teoría de cuerdas, por decir algo, entonces somos muy dados a abandonar los conceptos, abandonar las discusiones y calificamos a la gente que se toma en serio las cosas como dogmática, como si no hubiera, como si nada más viera eso y nada más tuviera ese camino, porque tenemos ya como las premisas de que todo es posible, todo se vale, bajo esta lógica de que más bien prevalecen las interpretaciones y no los hechos, cosa que desde luego yo no comparto y menos con una visión científica, ¿no? Hay muchas distinciones que se podrían hacer, no es lo mismo un hecho que una cosa, no es lo mismo un hecho, una cosa que un objeto, no es lo mismo un proceso que un procedimiento, que un resultado de aplicación, etcétera, etcétera. Eso como para decir que nuestra época vive también un abigarramiento, un conglomerado de posibilidades de información que no son necesariamente claras, pero que además vivimos una época donde hay una afectación de la ciencia directamente con la gente. Es decir, se sabe que, incluso se sabe por los estudios y la filosofía de la ciencia, que la ciencia por lo general trabajaba, digamos, a nivel de un laboratorio, controlando las incertidumbres de una manera más óptima, pero cuando los productos de la ciencia llegaron a la gente, entonces el nivel de incertidumbre creció, la desinformación creció, pero también a la par crece el asunto del compromiso ético, de la aplicación de gente que no quiere saber nada de ciencia. Por ejemplo, grandes poblados de nuestro país que probablemente no tengan cercano ningún museo de la ciencia y que nunca vean ningún tema de divulgación científica, pero que sí están vacunados, o es decir, que recibieron algo que tiene que ver con un producto científico, aunque nunca hayan ido a un museo de ciencia. Entonces diría que en nuestra época también vivimos una afectación, desde luego, de la gran población con productos de la ciencia a gran cantidad de gente que no está interesada en la divulgación de la ciencia. Entonces, eso hace un compromiso, creo yo, reflexivo por parte de los que nos interesa el tema, en el sentido de que está bien, nosotros deberíamos de tener una preocupación ética del tercero afectado por una implementación tecnocientífica, como puede ser una vacuna, que aunque no tengas interés en la divulgación de la ciencia y nunca hayas visto un programa de divulgación de Deutsche Welle o del Canal 11 o de donde sea, sin embargo estás afectado por ella. Y tienes además consecuencias en esa afectación, incluso reacciones y se generan a partir de ello movimientos de diferente índole. Entonces, yo creo que tendríamos que meditar propiamente hasta dónde ha sido el alcance de la divulgación de la ciencia cuando los productos de la ciencia han rebasado la divulgación y están afectando directamente a grandes capas de la población, que también, desde luego, hay históricamente los problemas en esa afectación, porque a veces la gente, por usos y costumbres de alguna sociedad en particular, de alguna comunidad en particular, no dejan que penetren los productos de la ciencia, ¿no? Eso también se supo desde hace décadas con la planificación familiar, con el establecimiento del Papá Nicolau para detectar cáncer cérvico-uterino en poblaciones del país que se negaban a que se hicieran las inspecciones, ¿no?, del caso y todo ello. No obstante, nosotros aún pensamos, por ejemplo, en las aulas de comunicación de la ciencia en la UAM, que no es suficiente con que el estudiante de comunicación ponga un micrófono a un científico en
en la comodidad de su jardín y le diga o le pregunte qué es la teoría de cuerdas y empieza a hablar sobre ello, y entonces nuestro ilustrador del programa pone unas gráficas muy lindas y se empieza a explicar, cuando más bien hay afectaciones en el manejo de la incertidumbre ética y un manejo de la incertidumbre de fuentes de calidad confiables para conformar información pública de calidad. Y entonces ahí es donde todavía hay una enorme tarea que hacer. Ese sería mi primer comentario. Uno segundo, que me parece que seguimos sucumbiendo a la idea de un cientificismo, así como el cientificismo que, como lo estoy entendiendo, plantearía la idea o plantearía la tesis de que las ciencias naturales, las ciencias duras, o incluso la belleza de las matemáticas, penetran algo así como la capa fundamental de la realidad, ¿no? Penetran el mundo como es, el mundo en sí mismo, el mundo objetivo, y entonces, como ellos lo hacen de esa manera, pues todas las demás áreas se subordinan al conocimiento de las ciencias naturales, ¿no? Y la noción de progreso ahí ha actuado, digamos, de una manera muy determinante, pero diríamos también, para ser justos, que el progreso científico no es necesariamente idéntico al progreso de las ciencias naturales. Precisamente ahora con los debates, ¿no? Cosas que mencionaba Gloria que me estaban haciendo pensar, pues también avanza la sociología. Por ejemplo, la sociología que nos indica cómo la Big Pharma actúa de una manera peculiar en los diferentes países, ¿no? La filosofía, indudablemente, avanza también. La historia, ¿no? Ahora de cara a estos nuevos 500 años, ¿no? De la caída de México Tenochtitlán, pues muchos historiadores han puesto en duda, y esto representa también un progreso histórico, si es verdad que, por ejemplo, los augurios, ¿no? Eran propiamente de los mexicanos antiguos. Y se muestra como desde Cicerón existe toda una teoría de los augurios que casan al pie de la letra con los augurios que supuestamente son de nosotros. También la ciencia histórica ha venido ahora poniendo en énfasis que más bien Hernán Cortés estaba escribiendo cartas, digamos, perfectamente direccionadas a Carlos V, porque Carlos V, habría que recordarlo, estaba dando batallas contra los turcos, contra los franceses, contra los diferentes reinos italianos, la gran batalla de Argelia, y lo que estaba haciendo Hernán Cortés era escribir unas cartas de relación, que además era uno de los escribas que sabía cómo escribir eso, al emperador que no estaba ocupado en México Tenochtitlán, Carlos V, estaba preocupado por todo el desarrollo de lo que estaba aconteciendo en Europa. Y los acomodos, la teoría lingüística, los análisis del discurso que se han hecho actualmente sobre las cartas de relación de Hernán Cortés muestran que la historia pareciera, incluso la historia oficial y programas de divulgación de la historia, que se afianzan de una manera muy contundente en las cartas de relación de Hernán Cortés. No sabemos a ciencia cierta si entró a México Tenochtitlán, si habló con Moctezuma, porque eso lo dice él para gratificarse, digamos, con Carlos V y hacer parecer que está como en Europa, frente a un gran reino, con un gran monarca, y describe entonces la Ciudad de México como la describe comparándola con otras ciudades, pero es, por decirlo así, la voz, la palabra, la retórica de Hernán Cortés, ¿no? Fundamentalmente, y de ahí se montan varias cosas o varias capas de la historia o de la comprensión histórica. Entonces, con eso lo que quiero decir es que efectivamente no tendríamos por qué necesariamente suponer que el progreso en el conocimiento humano es solamente el conocimiento de las ciencias naturales y del conocimiento científico destinado o extraído solo de las ciencias naturales, sino también hay conocimiento que progresa en la filosofía, en la historia, etc. Mi siguiente comentario va en el sentido de recordar a los clásicos, ¿no? Thomas Kuhn, desde la estructura de las revoluciones científicas,
ya había dejado muy en claro, y no solamente él, quiero decir, Bachelard, Duhem, el propio Popper, Lakatos, Larry Laudan, en México León Olivet, el propio Ulises Mulines, que fue tan importante para la formación de la UAM Iztapalapa, pues hay un consenso en que el crecimiento de la ciencia históricamente no se da por épocas, es decir, no hay una acumulación de conocimiento a lo largo de las épocas. Y aquí es donde Thomas Kuhn explica todas las rupturas epistemológicas en los paradigmas que pasan de uno al otro sin ninguna necesidad de continuidad. Y entonces eso nos alerta también sobre las diferencias que hay entre concebir a la ciencia en línea recta, como si fuéramos progresando y subiendo siempre la misma escalera, cuando en realidad no es así. El otro gran dogma que muchos de estos pensadores hace muchos años ya han echado por la borda es el supuesto de que el éxito de la ciencia radica única y exclusivamente en el método científico, entiendas inductivo, deductivo u otro. Yo aquí recordaría simplemente uno de los libritos más emblemáticos de Ruy Pérez Tamayo, titulado ¿Existe el método científico?, cuya conclusión determina que no hay algo así como un método universal, ¿no? Que probablemente cada área, cada ciencia va desarrollando heurísticamente posibilidades. Lo que sí creo, desde luego, que hay es una disciplina, hay una constancia, hay que hacer muchas experimentaciones, sufrir fracasos, pero no existe algo así como un código formal de reglas precisas, fijas y generales que pretendan determinar el camino del desarrollo de la ciencia y entonces montarlo en una historia que pareciera inequívoca de una línea recta que simplemente estamos en la historia de la superación, ¿no? Es decir, del hombre de las cavernas hasta que el dueño de Amazon conquiste Marte. No es así. No es así, hay muchos problemas y muchos enredos encima. Otro tercer dogma sería que solemos pensar que hay que hacer observaciones objetivas, inmaculadas, puras, sobre los diversos fenómenos de la realidad social o científica. Y también sabemos, hay grandes textos, Hanson, el propio Putnam, donde inspirados, por supuesto, en otras ideas, de que no hay observaciones inmaculadas sobre los fenómenos. Entonces aquí viene toda esta idea, incluso popperiana, de que la carga teórica domina o predomina, o es el prejuicio, diría un Gadamer, acerca de la postulación ontológica de un fenómeno científico, porque ya tenemos una concepción previa. Hay que recordar que el artículo clásico de Hanson marca cómo al estar viendo Tycho Brahe y Kepler el movimiento del Sol, están viendo objetivamente lo mismo y sin embargo no ven lo mismo, porque un medieval está viendo la Tierra como el centro del universo y el Sol dándole vuelta, y Kepler ve en la misma observación exactamente lo contrario. Entonces lo que explica Hanson es que eso tiene que ver con la carga teórica previa de toda experimentación. Y eso abre un cúmulo de posibilidades porque las comunidades científicas se agrupan en torno a compromisos de carácter ontológico, o es decir, que postulan una determinada concepción de la realidad, por ejemplo, los agujeros negros, ¿no? Un determinado compromiso con tecnologías, ya sea artefactos, o sean conceptos, o sean matemáticas, y que el tránsito que va de la postulación ontológica hacia la episteme, hacia el conocimiento, lleva en medio la disposición, el dispositivo tecnológico. Lo que quiero decir es que las épocas cambian también en sus postulados ontológicos, el dispositivo tecnológico que va desde los conceptos hasta lo instrumental para determinar un conocimiento, un episteme. Es decir, yo diría que deberíamos de volver a revisar cuál es el camino de una postulación ontológica con respecto a la tecnología como intermediaria en la disposición del conocimiento como episteme, porque de paso eso podría evitar la posverdad y volver al sentido de encontrar la condición de los hechos más inobjetable posible hasta que sea desmentida. Eso quería comentar inicialmente. Ay,
Ay, muchas gracias, doctor Millán. Qué interesante. Muchas veces se piensa que la filosofía están deliberando aquí en el pensamiento solamente y que no tiene que ver con la ciencia, pero coincido plenamente con usted. Cuando eché a andar el proyecto que antes se llamaba Galería de las Ciencias, me preguntaban que por qué de ciencias, y yo les señalaba que estábamos incorporando y considerando a las ciencias sociales e incluso a los productos de diseño que son el vínculo entre la ciencia y el arte, porque también hay un rigor, hay una metodología, hay disciplina para hacer una investigación sobre cómo se conforma la arquitectura o cómo se generan los discursos de comunicación gráfica, ¿no? Entonces, los objetos de diseño industrial, o sea, un objeto utilitario tiene toda una estructura metodológica para ser usado, para ser reproducido, para tener una cuestión económica en su reproducción masiva. Entonces, todas las disciplinas tienen su propio rigor, pero tiene razón, siempre se ha considerado que la divulgación de la ciencia gira en torno a las ciencias naturales, ¿no? Y a la física y demás, pero qué interesante que nos abra este panorama porque, bueno, coincidimos y creo que nuestras ponentes coinciden igual y que además efectivamente la gente no quiere saber de divulgación de la ciencia, pero sí requieren tener información certera que nos permita tomar un compromiso de qué hacemos en el mundo en el que vivimos. No podemos ante tanta tecnología y tantos medios seguir haciendo como que no existe conocimiento certero para que tomemos responsabilidad y sobre todo cuando somos universitarios tenemos el privilegio de tener información, por tanto un compromiso de ejecutar acciones con un compromiso que busque un mundo mejor, no tanto de, vamos, somos del era de Acuario, sino tomemos compromisos de mejorar el mundo con lo que sabemos. Y muchas gracias por esta intervención. Voy a hacerle 2 comentarios, 2 preguntas, pero quisiera esperar al final para que fueran dirigidas a cada uno. Doctora Schiffer, ahora sí, va tu turno y si me permiten, bueno, aparte de darte la bienvenida nuevamente, muchas gracias, somos compañeras de casa de la UAM Xochimilco y ahora, bueno, por fin estamos aquí reunidas. Les voy a decir que la doctora Liliana Schiffer Aceves es egresada de la licenciatura en Química Farmacéutica Biológica de la UNAM y doctora en Farmacia y Tecnología Farmacéutica por la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor titular del Departamento de Sistemas Biológicos de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la UAM Xochimilco. Su trabajo docente y de investigación ha girado en torno a la historia de las ciencias químicas y farmacéuticas en México, un campo de conocimiento que ha sido muy poco atendido por los historiadores. Actualmente es responsable del proyecto interdisciplinar denominado Revisión Crítica del Desarrollo Histórico de las Ciencias Químicas, Farmacéuticas y Biológicas. Es un área novedosa dentro de la UAM Xochimilco especialmente, integra varias disciplinas y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es autora del libro Espíritu e Identidad Farmacéuticos, la construcción de la farmacopea mexicana entre 1846 y 2011. Bueno, pues de los 3 he leído una semblanza muy reducida para dar paso mejor a escuchar lo que nos tienes que decir. Pues bienvenida, Liliana, muchas gracias por compartir. Tienes el micrófono, adelante. Muchas gracias, Cecilia, por la súper amable introducción. Saludo también a Marco y a Gloria. Pues agradecer la fabulosa y estupenda oportunidad de estar aquí con ustedes y de charlar con todo el público asistente que nos acompaña el día de hoy, ¿no? Entonces, a mí me gustaría compartirles algunas imágenes. Les voy a compartir mi pantalla para mostrarles algunas de las cuestiones que quería platicar con ustedes. Bueno, la primera, justo la intervención de Marco me queda como anillo al dedo, ¿no? Porque, bueno, sí, como bien mencionó Cecilia, pues yo formo parte del Departamento de Sistemas Biológicos, ¿no? Y entonces, bueno, dentro del Departamento de Sistemas Biológicos, por supuesto que esta idea de que la ciencia y el progreso están vinculadas directamente a las ciencias, pues a las ciencias naturales es prácticamente un dogma, ¿no? De ahí que, bueno, a mi grupo y a los interesados en precisamente trabajar estos temas de historia, pues justamente nos veían un poco al principio como bichos raros, ¿no?
Quizás también luego los propios alumnos, tanto de la licenciatura como de la maestría, pues también como que se quedan con esta idea de, bueno, oye, y esta gente como por qué está aquí un poco, ¿no? Entonces, me gusta siempre comentarles un par de cuestiones, sobre todo dirigidas precisamente a estos estudiantes de las áreas biológicas, de la química. Por ahí, Michelle, si nos ayudas con tu micrófono. Bueno, les decía justamente, ¿no? La pregunta principal, ¿no? Quizás sobre todo desde el punto de vista de los propios profesionistas, en este caso de las ciencias biológicas, por decirlo así, por las ciencias naturales, es contestar quizás esta pregunta, ¿no? ¿De qué me sirve incorporar la historia de la ciencia en la educación científica, ¿no? Y bueno, por un lado, pues precisamente, ¿no? Se trata de, pues, de alguna manera utilizar estos elementos históricos como parte de, pues, una consideración más amplia de la disciplina a la cual pertenecen, ¿no? Ir un poquito más allá justamente de fórmulas y de cálculos químicos en su concepto, digamos, de manera así vacía, ¿no? Para más bien abrir un espacio justo para pensar, para reflexionar, ¿no? Para hacerse preguntas acerca de otros temas, para explorar conceptos y ramificaciones de temas desde un punto de vista mucho más amplio, como mencionaban los colegas anteriormente, ¿no? Esto, pues, estamos nosotros convencidos de que nos permite comprender, pues, de qué se trata la ciencia y también de cómo se lleva a cabo, ¿no? Aquí en un momento más, y ya lo han hecho los colegas, hay que insistir en esta relación entre la ciencia y la sociedad, precisamente, ¿no? El acercar la una a la otra y que ese acercamiento sea en ambas vías, ¿no? En ese mismo sentido, pues la divulgación como tal, pues cobra especial relevancia, ¿no? Entonces, bueno, nosotros también nos hemos dado cuenta de que el conocimiento y comprensión, no solo yo, es decir, es evidente, ¿no? Que el conocimiento y comprensión de la historia de la ciencia permite tanto a los profesionales como a los estudiantes o futuros profesionales, que acá en el foro veo que hay muchos de ustedes, ¿no? Esta cuestión que mencionaba Gloria, ¿no? El poder anticiparse mejor a los desafíos que se nos vienen, ¿no? Ahí, por ejemplo, les pongo la rápida globalización, ¿no? Pero bueno, pueden ser ejemplos muy específicos como lo que mencionaba Gloria acerca de las inundaciones en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Que es un problema que sigue afectándonos y que, sin embargo, no es algo nuevo, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, por supuesto que este acercamiento o esta comprensión de la historia de la ciencia dentro de las carreras científicas, pues es importante tenerla en consideración, ¿no? Por supuesto, también en el caso de los estudiantes muchas veces que se dedican a estas ciencias naturales, hay digamos, una falta de orientación en cuanto a más allá de la labor científica que pretenden desarrollar, pues, ¿quiénes son sus colegas, no? ¿A qué cultura de la ciencia pertenecen? ¿Con quién pueden transmitir o hablar acerca de sus inquietudes? ¿De dónde provienen estas preguntas que seguramente se hacen? ¿Sí? Y entonces, pues ciertamente, a partir del conocimiento, ¿no? De cómo es que se han ido formando esas disciplinas, esto da una mucho mayor claridad acerca de precisamente, pues, cuál es el contorno cultural en el cual me estoy moviendo, ¿no? Y cuáles son, digamos, y así es encontrando como ahora nosotros, ¿no? Aquí, Gloria, Marco y yo, ¿no? Nos vamos encontrando a partir de intereses comunes y de inquietudes comunes, justamente dándole esta amplitud, ¿no? A la cultura y a los temas que nos interesan, ¿no? No solo quizás con los propios colegas de los departamentos o de las universidades, sino pues tener un panorama mucho más amplio, ¿no? Por supuesto, también en el caso de las ciencias, pues tenemos figuras canónicas, les pongo ahí, digamos así, casi intocables en la historia, ¿no? De las ciencias, por lo menos las químicas y las biológicas, ¿no? Y entonces hay una tendencia general a ver a estos individuos, ¿no? Ahí les pongo el ejemplo, por ejemplo, de Curie o de Michael Faraday, ¿no? Por decirles algunos, de ámbito internacional, como, bueno, pues casi individuos completamente dedicados
a la ciencia y así completamente libres, sin un solo ápice de pasión o de inquietudes o de problemas de cualquier otro tipo, ¿no? Lo cual pues rara vez es cierto, ¿no? También son personas y son individuos, ¿no? Y entonces en la medida en que uno también, sobre todo siendo estudiante de licenciatura o de posgrado, logra identificarse con estos personajes, pues esto vuelve también tanto sus teorías y el trabajo científico que han producido, lo vuelven un material mucho más rico y mucho más cercano también, ¿sí? Y también, bueno, puede entonces también convertirse ciertamente en una fuente de inspiración, ¿sí? Pero más allá de este ámbito científico, ¿no? Nosotros en nuestro grupo nos hemos dedicado a estudiar justamente pues químicos y farmacéuticos específicamente relevantes o poder decirlo de alguna manera famosos, ¿no? De la historia de la farmacia nacional, ¿sí? Como, bueno, Leopoldo Río de la Loza, Roberto Medellín, ¿no? Algunos otros personajes del siglo XIX y ya del siglo XX. Y entonces, bueno, también hemos encontrado esta necesidad justamente de pues estudiar con más profundidad cuáles eran sus intereses, más allá de los laboratorios o de las aulas, ¿no? También los vamos a encontrar bien compenetrados con los eventos que sucedían en ese momento en la sociedad, ¿no? Les tocó vivir un siglo o épocas pues muy revueltas, ¿no? Revueltas en su momento porque, bueno, estaban saliendo, por ejemplo, de la independencia, en su caso, en la época revolucionaria posterior, pero tampoco son tan diferentes en ese mismo sentido como las que nos toca vivir ahora, ¿no? Entonces, justo también este otro concepto pues, de dejar la historia en su momento histórico nada más sin traerla a someterla a alguna interpretación o alguna forma de relacionarla, por decirlo así, con las circunstancias y las situaciones que suceden en la actualidad, pues también nos dejaría bajo, pues justo, ¿no? Conceptos muy, muy planos de hacer tal cual biografías individuales de individuos, más allá de tratar de entenderlos como parte de su contexto, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, estos farmacéuticos nacionales fueron muy, muy importantes también para el desarrollo de las ciencias químicas y farmacéuticas en nuestro país, ¿no? Evidentemente, pues también, ¿por qué estudiar historia de la ciencia si pertenecemos a una rama científica? En este caso, pues es evidente que también hay un interés primordial por conocer o familiarizarse con aquellas instituciones clave que dieron pie a descubrimientos en su momento científicos, acercarse también a los episodios formativos y logros de estos profesionales, ¿no? Como una forma de también generar una identidad profesional, insisto, mucho más moderna, ¿no? Mucho más cercana, no solo a estas cuestiones puramente de las ciencias naturales, sino a las humanidades también, ¿no? ¿Por qué no decirlo así también a la sociología, a la comunicación, ¿no? Y justamente veremos también que pues se puede perfectamente, como muchos de acá pues son claro ejemplo, ser un gran científico, acercarse a las humanidades y también hacer esta tarea de divulgación, ¿no? Que justo ahora les voy a poner un ejemplo que me parece muy interesante al respecto, ¿sí? Entonces, bueno, por supuesto, estas son algunas de las preguntas que nos interesa contestarnos, ¿no? Como parte del grupo de historia de la farmacia y de la química en México, pues cuáles son los protagonistas, cuáles son los episodios, digamos, triunfales, en el caso de la historia de las ciencias químicas farmacéuticas en México, cómo es que estos protagonistas o estos individuos han contribuido a forjar la profesión actual, ¿no? Y bueno, de alguna manera si nos identificamos o no con estos protagonistas, ¿no? Bueno, y en este mismo sentido, una vez que uno conoce las respuestas a estas preguntas parcialmente, si se quiere, pues es fundamental el divulgar precisamente estos procesos históricos, primero entre la propia gente del gremio para que conozca su historia precisamente y se identifique y se sienta orgulloso, ¿por qué no decirlo?, de su herencia, y también pues transmitirlo al resto de la gente, ¿no? Transmitirlo a la sociedad que está fuera de ese gremio,
Porque también en el caso de la farmacia mexicana, por ejemplo, es parte de su historia, ¿no? No es solamente la historia de los químicos o de los farmacéuticos, es la historia, va a sonar muy bonito, pero es así, ¿no? De todos los mexicanos, ¿sí? Y entonces justo este acercamiento y la difusión de este tipo de conceptos y de textos, de personajes, de individuos, pues nos acerca a nosotros como científicos a la sociedad y también viceversa, ¿no? Y nos permite incorporar esta realidad social en el trabajo científico que estamos haciendo más allá de laboratorio y del resto de estas cuestiones, ¿no? Bueno, acá más que seguir abundando en este concepto, me interesa sobre todo comentarles justo, ¿no? Un ejemplo de esto que acabo de mencionarles, ¿no? Les decía yo, pues que en el caso de la farmacia y de la química en México, está también muy asociada a todos los procesos que estaban sucediendo en ese entonces en nuestro país, como una nación pues relativamente nueva, ¿no? Y entonces esto es muy interesante porque lo vamos a ver reflejado en estos esfuerzos, por un lado por afianzar de alguna manera pues una ciencia nacional, por decirlo así, que ya no sea una heredera de la ciencia europea en ciertos aspectos, pero también de difundir justamente estos conocimientos y estas particularidades que se presentaron en el caso de la farmacia en nuestro país, ¿no? Entonces, únicamente así para mencionarles muy rápidamente un ejemplo, la carrera de farmacia, por ejemplo, se inaugura en el año de 1833, ¿no? Y bueno, se empieza a impartir en la Escuela Nacional de Medicina en ese entonces. Pues 1833 está muy cerca todavía de la conclusión de la lucha por la independencia, ¿no? Entonces, bueno, decimos que es una etapa primigenia, digamos, del México independiente. Lo interesante aquí es que esta carrera de farmacia se funda o se consolida, entre otros motivos, con la finalidad de publicar este texto que aparece acá en la lámina en medio, que se llama la Farmacopea Mexicana, ¿sí? En la Farmacopea Mexicana, que de hecho todavía se edita hasta la fecha, ustedes pueden encontrar, para aquellos que no sean farmacéuticos, pues todos los medicamentos que actualmente se encuentran accesibles en las farmacias, ¿no? Es decir, en ese texto se recopilan los fármacos y los medicamentos considerados como oficiales, ¿no? Y de mayor importancia en ese sentido para el país, ¿sí? Y bueno, ustedes me podrán decir, ¿y esto qué tiene que ver con lo que usted me está diciendo de la consolidación de la identidad nacional y demás, ¿no? Bueno, pues permítame decirles que en este texto, en el prólogo inclusive hay una mención así muy sentida, en la cual dicen, en esta tierra en la que hasta hace muy poco tiempo todo era externo, todo era de origen español, nos da a nosotros mucho orgullo el publicar esta primera farmacopea mexicana, que incluye en su contenido las plantas medicinales mexicanas, ¿no? Aquí les pongo un pequeño ejemplo, esta es una ilustración del Instituto Médico Nacional, ¿sí? Que ahorita les voy a platicar un segundo acerca de él, pero bueno, el punto es que estas plantas mexicanas nacionales se incorporaron todas en esta farmacopea mexicana, ¿no? Recuerden, o bueno, más bien, en el siglo XIX es importante aclarar que no existían los medicamentos como los conocemos ahora, ¿no? No existía la Big Pharma todavía, ni existían las tabletas, ni, bueno, los inhaladores, ni los aerosoles, ni ninguna de esas formas farmacéuticas, ¿no? Básicamente, los medicamentos se obtenían a partir de plantas medicinales que tenían distintas características y distintas propiedades, ¿sí? Y entonces el hecho de recoger todas estas plantas medicinales en este texto e investirlo, digamos, de una seriedad científica, por supuesto, ¿no? Porque fue dictada por farmacéuticos que ahora sí habían estudiado una carrera de forma institucional, por decirlo así, ¿no? Por un lado, pues bueno, le da la seriedad científica ante ese sector, ¿sí? Pero también, por otra parte, pues está empezando a cimentar una identidad nacional muy propia en el caso de los medicamentos en nuestro país, y además, pues está este esfuerzo de divulgación, ¿no? Al hacerle un texto público que podía consultar cualquier persona y entonces conocer las propiedades farmacológicas de las plantas medicinales que crecían en nuestra tierra, ¿no? Entonces, bueno,
Como ese ejemplo tenemos también ejemplos de instituciones, ¿no? El Instituto Médico Nacional, en el cual se dedicó de manera muy puntual a estudiar estas plantas medicinales para obtener pues, el mayor conocimiento posible acerca de sus características farmacológicas, como les decía, pero también acerca de en qué lugares de la República crecían, cuál es la mejor época para cosecharlas. Esta institución en su momento fue una institución puntera en cuanto a precisamente el estudio de plantas medicinales y el desarrollo de la química analítica, ¿no? Luego esta historia justo uno no la conoce, ¿no? Ni siquiera nosotros, los que nos dedicamos precisamente o estudiamos las ciencias químicas y biológicas, conocemos de la importancia de esta institución que pues es fundamental, ¿no? No solo, insisto, para el ámbito de la química, sino también pues en la historia nacional, ¿no? Este mismo instituto pues fue el encargado, además de hacer un trabajo muy importante de divulgación a partir de la publicación de diversos textos, ¿sí? Que bueno, también acercaron justamente toda esta labor científica acá a la comunidad médica, pero también al ciudadano de a pie que estuviera interesado en leer estos libros, ¿sí? Que son muy interesantes, que están plagados de dibujos y de costumbres también, es decir, van más allá de lo científico y entran un poco en lo etnográfico también, diría yo, ¿no? Esa tendencia ahora se ha perdido en los textos farmacéuticos oficiales, puramente tienen indicaciones industriales para el manejo de estos medicamentos, lo cual pues es algo triste, ¿sí? Y bueno, luego todo este conocimiento también lo hacían o lo difundían, lo divulgaban los propios científicos que trabajaban en estas instituciones. Este es Francisco Río de la Loza, que es un farmacéutico del siglo XIX, ¿sí? Y bueno, del siglo XX también, todavía andaba por ahí vigente, que se dedicó justamente a llevar físicamente estas plantas medicinales a las exposiciones universales, donde pues tal cual lo que hacía era presumir las virtudes, ¿no? De estas plantas mexicanas que solo crecen aquí, que son autóctonas de nuestro país y que muchas de ellas tienen actividad terapéutica comprobada, ¿no? De hecho, pues bueno, se siguen estudiando muchas de ellas como posibles, digamos, fuentes de nuevos medicamentos y de nuevos tratamientos, ¿no? Entonces, bueno, un poco a través de este ejemplo, la intención era mostrarles pues esta continuidad justamente y esta pues cercana relación entre la historia, la ciencia, por supuesto, y la divulgación, ¿no? Que idealmente pues irían así pues constantemente de la mano y estarían trabajando siempre en armonía, ¿no? Ya por último, nada más para terminar, les muestro esta última imagen, porque bueno, ¿no? Digamos que si hacemos un fast forward y bueno, muchos eventos y circunstancias después, esta semilla de estos farmacéuticos que aperturaron la carrera de farmacia en 1833 con apenas unos 15 estudiantes, diría yo a lo mucho, al final vería frutos en el establecimiento en 1916 de la Escuela Nacional de Industrias Químicas, ¿sí? Esta Escuela Nacional de Industrias Químicas es la antecesora de la Facultad de Química de la UNAM, precisamente, ¿no? Que es una de las escuelas más prestigiosas en ese sentido, ¿no? Entonces, justo podemos ver, ¿no? Cómo, bueno, y entonces a nosotros nos queda muy claro, después de que más o menos vamos revisando esto, en este momento a ustedes quizás les faltan más elementos, que bueno, la farmacia, por ejemplo, en el caso mexicano está íntimamente ligada al surgimiento de la química, ¿no? Como una disciplina formal, ¿sí? Esto no sucede en otros países, por ejemplo, ¿no? Pero sería imposible entenderlo como un químico. Si yo soy un químico hoy en día, sería imposible entenderlo si no conozco, por lo menos, algunas de las características de esta historia que hoy, pues muy rápidamente, les compartí aquí en los escasos minutos que duraba mi exposición. Espero no haberlos aturdido tampoco, ni haber ido demasiado rápido. Les agradezco mucho su presencia y pues muchas gracias. Eso era lo que quería compartirles el día de hoy. Les voy a dejar de compartir mi pantalla para verlos mejor. Muchas gracias. No, pues muchas gracias. Hemos caminado por la Ciudad de México y el agua y las inundaciones. ¿Quién hizo el drenaje profundo? ¿Qué pasó con la filosofía, la episteme? ¿Cómo podemos reflexionar acerca de la
generación del conocimiento, quién lo necesita, y luego saber de la historia de la farmacia, como es importante saber de todas las disciplinas. Me hiciste recordar un encuentro que hubo en UAM Xochimilco hace muchos años sobre Alzate, José Antonio Alzate, que fue un gran pues científico, naturalista, políglota, filósofo, historiador. Todólogo, que dio a conocer en Europa lo que era la grana cochinilla, el ajolote, y a mí lo que se me hizo muy fabuloso, y en una de las imágenes que pusiste y de este libro, que es un libro enorme, bellísimo, que salió producto de ese encuentro y que vale la pena verlo, todavía debe de haber ejemplares en la librería de la UAM Xochimilco o en varias librerías de la UAM, la ilustración científica, el papel que juega, ¿no? Sin grandes muy ilustradores no habría manera de tener el registro de esas plantas que le dieron paso a registrar lo que era nuestra farmacopea, ¿sí? Así es. O bien cómo hacer notar en Europa ese espécimen tan extraño que se llama ajolote o ambistoma, y describirlo, porque en la descripción dice es como un reptil, pero no es un reptil, ¿no? Pero parece como un pequeño X. El hecho de dibujarlo con esos detalles, también el arte, regreso, el artista, el creador a nivel de la gráfica, también es un lenguaje. Entonces, lo que es interesante es ver que las disciplinas ya no pueden estar cortadas de tajo, ¿no? Todas estamos interrelacionadas, vinculadas, y el conocimiento que ahora se está generando tiene que verse desde esa perspectiva como holística, así la visualizo yo, pero más ejemplo, bueno, lo que estamos viviendo en el COVID, ¿no? Alguien que sabe de farmacia se vinculó con el que sabe tecnología, y alguien que sabe sociología y de medicina para sacar una vacuna, o para saber cómo intervenir para que la gente vaya a vacunar si pierde el miedo. Ahí están los psicólogos, los sociólogos, que es lo que decías, ¿no, Marco? O sea, no se puede ver un fenómeno desde una sola campo de conocimiento. Y entonces tener, por ejemplo, ahorita ustedes tres aquí, creo que es un privilegio para todos los que los escuchamos. Y muchas gracias, Liliana. Aquí tengo algunos comentarios que les quisiera dar a conocer, que dice... Pregunta para el doctor Marco. ¿Por qué considera que han predominado en los últimos años muchos grupos que afirman que la Tierra es plana, o que la Luna es una nave o un artefacto artificial para manipular a los humanos, entre muchas otras teorías que no tienen ninguna base científica? A ver, Marco. Claro, las demás pueden comentar, está dirigida, pero creo que sí tienen... Dios mío. A ver, yo traté de sostener la hipótesis de que todo esto, dentro del ámbito del conocimiento, lo que suscitó, digamos, una puesta en duda de nuestros conocimientos más firmes derivados de la ciencia, de las teorías de la verdad, de la relación, incluso de la filosofía de la ciencia, hubo muchos filósofos que lo pusieron en duda. Déjenme captar esta idea con respecto, así muy rápidamente, a algo que me parece que caracteriza mucho esta idea de la sobreinterpretación de los fenómenos que son más bien referentes a los hechos objetivos de la ciencia. Hay una frase en los comentarios póstumos de Nietzsche que creo que se volvió el caballito de batalla de muchas posturas. El fragmento dice: no hay hechos, solo interpretaciones. Y entonces eso es muy problemático, porque uno podría pensar que lo que esa frase niega son los hechos, y dice lo que hay es una gran cantidad de interpretaciones. Precisamente esta versión es la que desarrollaron los filósofos franceses, la posmodernidad, etcétera. Es decir, la aventura de postular prácticamente 1000 caminos como para cuestionar la idea de una verdad atenida a los hechos en el sentido de la ciencia. Y creo que más bien la frase nietzscheana también tiene una segunda lectura. Hemos olvidado los hechos para darle paso solo a las interpretaciones.
no estamos aquí para saberlo, ¿verdad? Pero más bien Nietzsche se refería a eso, ¿eh? Es decir, porque él estudió biología, estudió el recorrido que hacía por las bibliotecas, eran más lecturas científicas que filosóficas, etcétera. Y cuando pronuncia esos fragmentos póstumos, no hay hecho solo interpretaciones. Entonces los filósofos posmodernos leen precisamente la idea de que hay interpretaciones múltiples y no hay hechos, no hay objetividad, todo depende del relato, de la narrativa, de la subjetividad del sujeto, toda esa parafernalia que hoy está en nuestro vocabulario, por cierto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hemos olvidado los hechos, efectivamente. Es decir, existe el sol, existe el virus, existen las bacterias, existe que yo estoy aquí en mi casa y Cecilia y Liliana y Gloria en su espacio, y que si no hubiera existido la pandemia nos trasladamos y hay una realidad física que me permitiría trasladarme de mi casa a la UAM. Y entonces cambio, eso es una realidad, es un hecho inobjetable. Hay hechos incluso moralmente inobjetables. Por ejemplo, creo que es inobjetable moralmente maltratar a un recién nacido en cualquier lugar del mundo. Es un hecho moralmente inobjetable. Ahora, el problema es entrar en la relativización de solo hay interpretaciones, solo hay narrativas, todo es posible, cada cabeza es un mundo. Porque creo, ante la pregunta, que precisamente eso es lo que ha alimentado la sobreabundancia de información en Internet. Entonces, no solo tenemos eso, sino los mitos de la superación personal, ¿no? Eres único, nadie está por encima de ti, toda la parafernalia Paulo Coelho, ¿no? Periodismo de noticias falsas, ¿no? Yo veía también que en el relato decía, no, la gente sí consume revistas de divulgación. Pues yo lo dudo que las consuman al nivel de los tabloides, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un tabloide que presenta a Cuauhtémoc Blanco le van a dar por fin cuello por su vínculo con el crimen organizado, eso vende mucho más. 130 millones de habitantes, Gloria quizá me pueda ayudar, no hay ningún periódico en México, ni ninguna revista que tire siquiera 500,000, ni 1,000,000 mucho menos, ¿no? No lo hay, ¿no? En Japón hay periódicos que tiran 3 millones de ejemplares y se venden. Aquí no existe eso. Entonces, quien paga 80 pesos por una revista de divulgación tiene un cierto poder adquisitivo y tiene un cierto estatus, porque si no lo gastarían 2 kilos de tortilla y 1 de huevo, que eso es la verdadera realidad, ¿no? de nuestro país. Entonces, las teorías conspirativas se suman a eso. La Tierra es plana, los extraterrestres nos vigilan, la vacuna es un engaño, los astros determinan tu destino, está lleno de eso. Ahora, el problema, creo yo, para responder, es que lo dicen con buena fe. Y ese es otro tema. Es decir, ¿cómo sostienes con buena fe algo que te hace pensar que la conquista de la luna fue un montaje? Que las vacunas no sirven, que te están inoculando, qué sé yo, una información malévola para controlarte y te vuelvas un lagarto y te quites la piel. Abunda. Y yo lo que creo es que si combinamos las teorías conspirativas, el periodismo en noticias falsas, la creencia en que si soy Piscis me va a ir bien mañana, etcétera, si combinamos todas esas situaciones y disponemos del Internet, el caos está a la orden del día. Ese es el fenómeno de la posverdad. Exacto, tienes toda la razón. Esto que dijiste de tienen buenas intenciones, quien te dice, sí, tómate el fluorocloro, no sé qué, para que se te quite, lo hace con buena intención, pero con un total desconocimiento, ¿no? Hay muchos comentarios, lamentablemente vamos a tener que ir cerrando, pero ahora solo voy a leer. Dice, mil gracias a todos por su atención. La divulgación de la ciencia debería incorporar discusiones políticas, sociales y filosóficas. La filosofía cada vez es más presente en todo lo que está sucediendo. Estas reflexiones son las que tenemos que hacer. Marco, ¿de qué forma se podría conceptualizar el uso de la tecnología más allá de su aplicación instrumental en las investigaciones sociales, para el proceso de divulgación de los resultados hacia la esfera pública? Es fundamental adoptar y adaptar los contextos de los diferentes públicos a la planeación del trabajo de comunicación de la ciencia. Las estrategias tienen que verse desde una perspectiva de múltiples paradigmas y no desde el positivismo arraigado a la ciencia. Quiero avisarles que lamentablemente no podemos leer todo ni dar respuesta a las preguntas, pero he hablado con
la mayoría de los ponentes que hemos tenido en mesas en esta conversación, y voy a hacer posteriormente sesiones con cada uno sobre el tema que han estado hablando para que podamos tener una conversación sobre el tema, sobre la farmacia, sobre el drenaje profundo. Enrico Martínez, ¿qué hizo? ¿No? Porque es amplio lo que sabe Gloria al respecto. ¿Qué pasa con la filosofía de la ciencia en estos tiempos? ¿Para qué sirve y por qué tenemos que usarla? Y no solo la historia de la farmacia, sino ¿qué pasa con los medicamentos? ¿Por qué es importante saber de dónde proceden? ¿Qué nos están poniendo? Yo creo que entre mayor compartición de conocimientos, si valiera la palabra compartición, podemos tener un poco más de tranquilidad en la vida, de saber que tenemos acceso a nuestros investigadores, a la gente que trabaja en las universidades como ustedes, y podríamos hacer yo insisto, como un mundo mejor, ¿no? Pero porque tenemos conocimiento de lo que ustedes como investigadores están generando. Pues quiero darle las gracias a todos los que han estado escuchándonos por Facebook, todos los que han estado inscritos en este seminario a través de Zoom, y bueno, no me queda más que agradecerles a los 3 ponentes su participación. Quiero darle las gracias al doctor Nemesio Chávez, que anda por ahí también en el grupo de Zoom, quien con ambos coordinamos. Saludos. Saludos. Muchas gracias. Creamos la coordinación de este seminario, apoyados por la coordinadora de extensión universitaria, la doctora Elsa Muñiz de UAM Xochimilco, la doctora Margarita Espinosa, que es la jefa del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño de UAM Coajimalpa, y con el doctor Ernesto Márquez, presidente de la Sociedad Mexicana para la Ciencia y la Técnica, bien conocida como la SOMEDICI, donde se agrupan la mayor parte de los divulgadores. Y bueno, a nombre mío, de verdad, muchísimas gracias. Es un deleite escucharlos y saber que me dijeron que sí, ¿verdad? Vamos a hacer las sesiones individuales para irlas compartiendo con todos. Y bueno, le quiero agradecer al equipo técnico que nos hace favor que esta transmisión sea posible, a Omar Quinteros, jefe de TV UAM, a Samantha, quien es la operadora de esta transmisión, a mi equipo de servicio social, a Ismael, a Renata y a los chicos de servicio social que me ayudan con la difusión, Sofía, Ana Laura, son varios afortunadamente. Y bueno, pues muchas gracias a todos, buenas tardes. Pero antes les voy a avisar que tenemos la siguiente sesión del jueves, que quiero invitarlos. Vamos a hablar sobre cine y divulgación, y van a estar con nosotros Marcela Martínez, de la Universidad de San Luis Potosí, Rodrigo Martínez, de la UAM Coajimalpa, y Cristian Calónico, de UAM Xochimilco. Los 3 también conocedores de este campo del conocimiento que es el cine y qué pasa con la divulgación. Los espero el próximo jueves a las 2 de la tarde por este mismo canal de Extensión Universitaria en UAM Xochimilco. Ponentes, muchas gracias. Un deleite escucharlos. Espero que la experiencia haya sido para todos igual. Estoy segura que sí, por los comentarios que hemos estado recibiendo. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias.